origen de esta palabra nació en América, donde dentro del lenguaje que los españoles nos trajeron, entre ellos venía la palabra lepra, la cual era para ellos no solo sinónimo de enfermedad, sino de lo peor, lo indeseable y lo más malo. Los indígenas, al querer pronunciarla, les era difícil, por lo que le decían lépera o lepra, o más sencillo, lépera. Así todo lo indeseable se comenzó a decir lépera, y a una persona indeseable, callejera, sin oficio o beneficio, lépero. Y respecto a ellos, se dice que había léperos desde que la Ciudad de México era Tenochtitlan, y que Hernán Cortés se sorprendió al ver tantos en las calles mexicas. En su descripción sobre esta clase de personas, escribió: «Era un ser sin razón de existir, sin ambiciones, ni trabajo, ni voz, ni pretendía tenerlo». Cierro la cita. Los léperos en la Nueva España podían ser mestizos o indígenas, y se decía que eran herederos de lo peor de los españoles y lo peor de los mexicas. La mejor descripción de lo que el lépero era lo hizo un soldado estadounidense durante la ocupación de 1848 con las siguientes palabras: «Nadie puede dar razón de la ocupación del pobre lépero. Solo Dios sabe cómo vive o de qué vive. Él siempre tiene tan poca necesidad de vestimenta como la que tenía Adán y Eva en el jardín del Edén. Su piel bebe todo el sol por cada poro, y si un edicto requiriese a los léperos usar pantalones, se extinguiría su raza. Un lépero en un completo par de pantalones bombachos dejaría de ser un lépero, porque una cosa desplaza a la otra. El lépero es enfáticamente un hijo de la naturaleza, el sol reluciente, la sonora brisa, el rostro sonriente de la naturaleza con su prerrogativa y su propiedad. Otros hombres tienen caballos, haciendas y tierras. El lépero tiene al mundo. No tiene amo ni leyes. Come cuando tiene hambre, bebe cuando está sediento y duerme donde y cuando le llegue el sueño. Otros hombres descansan de sus trabajos. El lépero trabaja cuando se cansa de descansar. Su trabajo, como quiera, nunca dura más de una hora, con frecuencia solo unos 10 o 15 minutos, lo justo para proveer los pequeños y escasos requerimientos del día. Carga un bulto como equipaje y en él lleva todo lo que le cae en la mano, incluso billeteras robadas, y extiende la mano por caridad. La principal ocupación visible del lépero es su propia existencia, su propia diversión. Y en la Ciudad de México, en tiempos de paz, nunca falta la diversión religiosas y música, que le encanta oír al lépero, bailes, corridas de toros, carreras de caballos e iglesias a las que el lépero es muy afecto y un asiduo visitante, porque al lépero le encanta oír un buen sermón. El lépero no tiene opiniones políticas. Puedes decir cuando te plazca en su presencia sobre su país y sus leyes. No le importa si insultas al general Santana, al general Bustamante, Herrera o a Paredes. Mientras no digas nada ofensivo contra la Virgen de Guadalupe, estás a salvo. Pero en el momento en que tocas ese tema, va en busca de su cuchillo. Durante las horas del día, es tan inofensivo como cualquier criatura viviente que camina bajo el sol de Dios. No atacará a nadie a la luz del día, y hasta le teme a los borrachos, especialmente a los soldados borrachos. Pero de noche, el lépero no teme a nadie, y particularmente a los soldados borrachos. Estos son a los primeros que atacará. Clavando su daga en la espalda del hombre, se lanzará hacia su bolsillo, y si no encuentra gran cosa en él, lo deja tirado y herido. Pero si encuentra algo de valor o una gran cantidad de dinero encima, lo mata y lo pone fuera del camino. Cierro la cita. Pero hay un hecho poco contado sobre este grupo social aparentemente sin beneficio. Un hecho que nos debe llenar de orgullo, pero también de vergüenza. Este se dio el 13 de septiembre de 1847. Los estadounidenses habían ingresado al Zócalo de la Ciudad de México después de arrasar con los defensores del castillo de Chapultepec, así como las diversas garitas de la entrada a la capital. Pensaron que la tendrían fácil. Antonio López de Santana ya había salido de la capital, así como el héroe de la patria, Juan Álvarez, también a todo galope, se había resguardado muy lejos para desde la distancia luchar por la patria, quedándose la Ciudad de México desprotegida. El Zócalo,
así como las calles aledañas, se llenó para ver pasar a los invasores. La muchedumbre vibraba. Muchos, de manera vergonzosa, los vitoreaban. Era natural, pues estaban ya cansados de líderes corruptos que solo parecían estar más interesados en su propio bienestar que el de la nación, y pensaron ingenuamente que la presencia estadounidense traería una paz más duradera al país. Otros más intentaron pactar con ellos, para que los Estados Unidos anexara México al vecino país del norte, como el héroe patrio Gómez Farías y otro héroe, Lerdo de Tejada, durante la comida ofrecida a los estadounidenses en lo que hoy es el Parque Nacional Desierto de los Leones, y del cual les he hablado ya de ellos en muchas ocasiones. Pero a pesar de estas vergonzosas traiciones, hubo también quienes vieron con impotencia y rabia lo que la presencia de estas tropas significaba, y no fueron grandes líderes ni visionarios, ni grandes empresarios, ni ciudadanos de bien y alcurnia. Fueron, irónicamente, los más pobres, los más desprotegidos, los supuestamente vulgares e ignorantes, léperos, los que quizá, debido a la malicia que la vida misma les había dado, vislumbraron que nada bueno podía salir de esta ocupación. Fue así que los habitantes de los barrios más miserables de la capital, donde vivían los más pobres y necesitados, en donde cientos y cientos de léperos se agruparon, decidieron que si no había ya nadie quien defendiera al país, entonces ellos no iban a rendirse sin pelear. Lucharían en la última batalla por la libertad. Fue así que entre este gremio de personas se fueron pasando la voz de que mejor muertos que esclavos. Así que se agruparon en varios rumbos de la ciudad, como por ejemplo el barrio de Tarasquillo frente a lo que hoy es la Alameda, donde más o menos al caer la tarde y desde la azotea de una casa, de repente salió un hombre de cabello largo y negro, el cual se veía sucio y asoleado, tan solo vistiendo un pequeño pantalón corto y sin camisa, y el cual se paró en la esquina de la misma, y sin mayor aviso dio un largo grito con una sola palabra: ¡México!, como señal para que todos los demás salieran desde donde estaban para comenzar un inesperado motín que tomaría por sorpresa a las tropas estadounidenses, las cuales pensaron que sería fácil someter a esos mugrosos harapientos, pero se llevaron una gran sorpresa, al ser rápidamente repelidos por este grupo de revoltosos, los cuales parecía que salían hasta de las paredes como si fueran hormigas. Las tropas estadounidenses se vieron superadas y sufrieron varias bajas, por lo que el resto de ellas tuvieron que retirarse, regresando media hora después, en gran número, para intentar sofocar a este inesperado levantamiento. Así se inició una batalla calle por calle, casa por casa, hombre a hombre, donde en ratos los léperos mexicanos parecía que estaban a punto de vencer, para luego ser empujados por los estadounidenses. A los léperos se les unirían artesanos y empleados humildes, todos defendiendo como pudieron a su patria, pues los que se suponía deberían protegerla habían huido o ya habían pactado con el enemigo. Esta batalla, la última batalla por la Ciudad de México, el pueblo, los llamados indeseables, lucharon contra los estadounidenses por varias horas. Lo hicieron con lo que tenían y conocían: palos, piedras, cuchillos, hasta sillas y botellas. Esto contra un moderno, bien pertrechado y entrenado ejército estadounidense, el cual tuvo que llamar a todos sus refuerzos para poder sofocar esta rebelión. Por desgracia, los léperos, aunque valientes, además de que causaron importantes bajas a los estadounidenses, perderían, retirándose para refugiarse de donde salieron. Ello para esperar a que las circunstancias fueran mejores para ellos y su venganza. Venganza que se dio como guerra de guerrillas, pues las tropas estadounidenses estacionadas en la capital no solo les tenían miedo, sino pavor, por lo que se procuraba que los soldados nunca anduvieran solos, pues a menudo y de manera repentina caían sobre ellos grupos de léperos para despojarlos de sus pertenencias y mandarlos al otro mundo. De hecho, esta escena, la última batalla de la Ciudad de México, quedó grabada. El dibujante alemán Karl Nibel, quien dibujó aquellos días en varios grabados, nos dejó una escena singular. En uno de estos dibujos podemos ver a las tropas estadounidenses adueñándose del zócalo. En un rincón de esta escena, un lépero, embozado en su zarape, se le ve discretamente inclinado, recogiendo del piso una piedra, con la cual iniciaría la batalla.
Hoy, a estos héroes anónimos, nadie les recuerda, nadie les aclama. Por el contrario, en muchos lugares del país, por no decir todos, a esta clase de personas se les margina, se les aparta, se les sigue considerando los indeseables. En el país es irónico que existen monumentos a toda clase de personajes. Hasta los nombres de traidores y de hombres de dudoso amor a la patria tienen sus letras de oro en el Congreso. Incluso, hasta hay en el país un monumento al perro. Pero a los léperos, a estos héroes anónimos de 1847, no hay siquiera una calle con su nombre, y mucho menos un monumento, aunque sea de barro. Ellos, los que tenían todo que perder y nada que ganar, lucharon y dieron hasta el último sacrificio por la tierra que llamaron patria. Ellos, los más sencillos de corazón, nos dieron la prueba más fina de lo que es amar a la nación sin condiciones. Siglos después de esta batalla, los invasores se marcharon, las ciudades crecieron, el mundo siguió su cauce. Héroes y revolucionarios fueron y vinieron, y los léperos siguieron ahí en silencio. No perdieron su hogar, su patria, porque lucharon por ella. La próxima vez que veas a un hombre o mujer de la calle, piensa dos veces